Bueno, 11 de la mañana en punto en la República Argentina. Estamos desde los estudios centrales de Radio Sónica. Nos vino a visitar Marcelo Ramal. Hacía mucho que no conversaba mano a mano con él, que no conversábamos aquí en el arranque. Sí, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, economista, docente en la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del Partido Obrero Tendencia. Y la verdad, gracias Marcelo por estar siempre. Mucho tiempo que no charlábamos. No, la verdad, gracias por la invitación. Una alegría verlos después de el prolongado intervalo de la pandemia. Tal cual, tal cual. Bueno, seguís en la docencia. Sí, retomé desde que dejé la legislatura. Así que estoy dando clases en la Universidad de Quilmes, acá en la UBA también. Y bueno, siempre es algo muy estimulante. Y que está también muy conectado, ¿no es cierto?, con la lucha política. Exacto. Porque finalmente, digamos, en la universidad uno un poco explica, a lo mejor tiene que ver con la materia que yo doy también, que es historia del pensamiento económico, pero uno explica la lucha de ideas y de alguna manera coloca un marco histórico a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y la lucha política nunca se termina, más allá que no seas legislador o no tengas un cargo. Me imagino que siempre seguís de cerca políticamente lo que vive y lo que pasa en la Argentina. Sí, por supuesto. Estar en un congreso, en una legislatura, bueno, es una circunstancia, pero digamos, esa batalla política hay que darla todo el tiempo y a veces, como ocurre, ¿no es cierto?, en estos días, es más aguda y más encarnizada que nunca, ¿no? Uno que te conoce hace muchos años, nos conocemos realmente muchos años, te he entrevistado hace 12, 13, 14 años, y vos marcabas gran parte de los negocios que se venían produciendo en la ciudad de Buenos Aires, en el sector, entre el sector público y el sector privado, las amistades, los conocimientos previos de Macri, de Larreta, y que hoy parecen trasladarse de alguna manera a lo que criticaba Sergio Massa, también esos que criticaban hoy parecen no criticarlo y darle para adelante con los negocios. Contame qué pensás de este ajuste, de este tarifazo y de estos transferencia de recursos de las clases medias, de las clases populares a los empresarios con los tarifazos que se nos vienen. Bueno, a ver, primero, digamos, sobre esta cuestión del tarifazo, indudablemente que los grandes beneficiarios son una clase de negocios que arranca fuertemente en lo que es la extracción de petróleo y gas y luego se prolonga, ¿no es cierto?, a toda la cadena del negocio. En esto, ya que me das pie para hablar, quiero, digamos, corregir acá un equívoco importante que tiene que ver con la cuestión de los subsidios. En general está esta idea de que todos estamos subsidiados, que pagamos una tarifa con subsidio, pero el concepto de subsidio es inseparable de el costo real de producción de los elementos que hacen, ¿no es cierto?, a la energía, a la electricidad, al gas. Y en esto hay que ser muy claro en un punto. El único verdadero aporte del Tesoro Nacional a todo lo que tiene que ver con la energía se lo llevan las empresas productoras del servicio. Claro, se lo llevan las productoras. ¿Por qué? Solo para tomar, ¿no es cierto?, un punto de partida muy importante, hacia el año 2011-2012, cuando empezó la producción en Vaca Muerta, que ayer la vicepresidenta, ¿no es cierto?, nombró y rescató. Bueno, esa producción se hizo con contratos particulares, contratos ad hoc, recibieron el nombre de Plan Gas Plus, Plan Gas, se continuaron durante todo el periodo macrista de Aranguren y consistieron en lo siguiente: las empresas, para extraer gas de Vaca Muerta, pidieron precios extraordinarios por el gas, en algunos casos triplicando el valor de referencia internacional. Bueno, y esas condiciones excepcionales para la extracción de gas luego se trasladan, ¿no es cierto?, a todo lo que es la cadena de energía. ¿Por qué? En forma directa, con el gas que consumimos en la cocina,
y en forma indirecta, porque más o menos las 2/3 partes de las generadoras de energía en la Argentina utilizan gas como combustible. Exacto. Lamentablemente, ese es otro tema sobre el cual podremos hablar en algún momento, por qué se utiliza gas y no energía hidroeléctrica. Exacto. Otro negocio. Pero entonces, ¿qué ocurre? Allí ese pago extraordinario que se llevan las productoras. las productoras, luego se traslada a toda la cadena y por lo tanto, digamos, el Tesoro paga un beneficio extraordinario de los que extraen, digamos, el gas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, que ese beneficio extraordinario, en vez de reposar sobre el presupuesto general, repose sobre los usuarios. Es decir, se traslada ese costo extraordinario al usuario. Pero el subsidiado es el monopolio energético. Claro. Es la empresa productora. Por supuesto, esto es lo que hay que aclarar. Y luego, bueno, toda la cadena posterior, que por supuesto tiene múltiples vínculos con el poder político, y que en estos días, ¿no es cierto?, el tema ha vuelto a la luz, porque estábamos hablando recién acá un poco en el backstage de este programa. Estamos comentando el tuit que envió Sergio Massa, ya no sé si ayer o antes de ayer, donde un poco dijo lo siguiente: tengamos cuidado porque todo este clima que se está generando con las investigaciones judiciales va a terminar afectando a políticos y a empresarios. Exacto. Esto es casi un hilo conductor. Hoy los diarios comentan esta preocupación que ayer desde otro lugar la vicepresidenta puso de manifiesto. Exacto. Como diciendo algo así, del tipo... Sí, me vienen a buscar a mí, pero están todos en la misma. Estamos todos en el baile. Exacto. Sí. Todos nos hemos reunido con Mañeto, con Electroingeniería, con Techín, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, a raíz, digamos, de toda esta crisis, aparece como una gran asociación ilícita con el capital. Y esto, bueno, es una gran lección que, digamos, toda la población trabajadora debe tomar nota, ¿no? En relación a lo que... Sí, lo analizás profundamente, es una gran victoria del discurso que ustedes vienen teniendo hace años. Es una gran victoria del discurso que ustedes vienen teniendo hace años. Es una forma de ver las cosas, siempre y cuando podamos tener o podamos sostener una visión independiente en relación a lo que está ocurriendo y no nos dejemos llevar por la presión monumental que, digamos, los propios bloques políticos involucrados ejercen sobre esto, exacto. Presentando de un lado las cosas como una persecución política, exacto. Del otro lado como una cruzada republicana de parte de quienes no tienen nada de republicanismo. Bueno, en esto es muy importante sostener una independencia de juicio y ver la comunión de intereses que aparece de los dos lados de la llamada grieta, ¿no? Y también haciendo un mea culpa, ¿no?, internamente del lado de los medios, del lado de los periodistas, poder profundizar investigaciones de forma independiente con esto, porque no hay que ser sonso, digamos, en definitiva, también hay intereses económicos de estas empresas que benefician transversalmente a muchos medios de comunicación y que conviene no hablar, no investigar, no decir, no profundizar. Claro, bueno, esto es absolutamente así y creo que particularmente en los últimos años los medios de información se han convertido en una medida muy importante en medios de desinformación. Claro. Quien ayer prendía la televisión a la noche no tenía forma de enterarse realmente qué es, ¿no es cierto?, lo que está en juego en toda esta crisis. Hay que pensar que, digamos, en todo esto que se está ventilando ahora, en cierto modo está la raíz de toda la bancarrota argentina y también de su crisis social. Es decir, el negocio de la obra pública. Claro, la obra pública, el contrato con el Estado,
que por un lado asegura, digamos, un beneficio extraordinario, por el otro lado es la vía para una operación de endeudamiento, ¿no? Porque, digamos, la obra... El crédito es necesario y hay que buscarlo. El crédito siempre aparece con asociado, emisión y externo también, ¿no? Totalmente, de totalmente. Luego, digamos, el repago del crédito exige el tarifazo. Es decir, es toda una articulación que explica en muy buena medida la quiebra de la Argentina, y era también un poco, no digo gracioso, pero tristemente gracioso, ver cómo en las dos tribunas, la del fiscal Luciani por un lado y la de Cristina del otro, se escuchaba el mismo argumento. Por culpa de estas cosas, los trabajadores están como están, los pobres están como están. Sí, los dos tienen razón. Sí, claro. Pero las responsabilidades tienen que ser... compartidas. Por supuesto, y tienen que ser completamente asumidas, ¿no es cierto? Todo esto me parece que se puso de manifiesto muy claramente, y bueno, y abre, creo que una crisis política aguda, que en estas horas me parece que se está tratando de cerrar, a raíz de todo, y la clave está en ese tuit de Massa, en el sentido de dejémonos de jorobar, pongamos, digamos, un paño frío en el asunto, toda la clase social que queremos beneficiar, ¿no es cierto?, está involucrada, y en mi opinión esto va a quedar como una especie de espada de Damocles en relación al objetivo del ajuste, principalmente sobre Cristina Kirchner. Es como decirle a Cristina, tenemos sobre vos, digamos, la extorsión de esta causa judicial, acompañá el ajuste en silencio, como de alguna manera lo está haciendo ahora, porque en estos días hemos vivido tarifazos, recortes en la administración pública. El lunes se anunció que el plan Igualdad Conectar, el plan de las computadoras, el plan de refacción de jardines de infantes, bueno, y toda una serie de programas se recortaron. Sí, justamente hoy estábamos acá dando las cantidades. No escuchamos ni a Cristina Kirchner ni a nadie decir una palabra acerca del plan sobre esto. Ajuste. Entonces, esta causa judicial va a quedar como una extorsión sobre la cabeza del kirchnerismo y de su jefa, mientras acompañe este rumbo, ¿no es cierto?, que se ha impuesto en el gobierno. Pero qué interesante lo que vos decís, mientras ella esté callada y no oponga resistencia, tal vez el ajuste pase. Claro, o por lo menos no va a depender de ella. Que pase o no pase va a depender de los trabajadores, ¿no es cierto?, de las iniciativas que se tomen. Pero, a ver... Lo que se espera es que de alguna manera calme esas iniciativas que por supuesto pueden aflorar como consecuencia de la inflación que sube y los salarios que no alcanzan, por ejemplo. Y al mismo tiempo, digamos, parte de ese conjunto tiene que ver con que esta extorsión judicial, bien leída también, tiene sus agujeros, tiene sus debilidades. Un fiscal que jugaba al fútbol en la quinta de Macri, un juez vinculado familiarmente a elementos de la dictadura militar. Es decir, significativamente, todo el escenario judicial está sembrado de al menos potenciales irregularidades, que de acuerdo a cómo se mueva la vara política, pueden caer de un lado para el otro. Es decir, que la causa tiene un carácter netamente político. En el fiel de la balanza jugará también las causas que el macrismo también carga de su lado. Claro. Y por lo tanto todo esto, ¿no es cierto?, se va a desenvolver al compás no tanto de las evidencias judiciales, sino de la crisis política. ¿Sabés qué, Marcelo? De todo esto lo que vos me contás, hay personas tal vez no tan informadas, del denominado círculo rojo, si querés, que te dicen,
che, la verdad que todo esto me parece que estamos todos en un gran lodazal, porque ya lo piensan. Y te dicen, la verdad es que no voy a votar a nadie. Me ha pasado, que me dicen, no voy a votar a nadie, porque estamos todos en un gran lodazal. ¿Vos rescatás algo de la clase dirigente actual? Bueno, a ver, el término clase dirigente, cuando uno piensa en clase dirigente, digamos, creo que hay que ser a lo mejor un poco más riguroso en pensar que es la clase que se ha asociado al capitalismo, digamos, en su gobierno, en su régimen, en todas las determinaciones que llevaron a sus acciones de gobierno. Cuando uno piensa en esta idea, digamos, de un derrumbe moral, político, de todos los que han gobernado, bueno, está asociado al derrumbe consumado, digamos, sobre el país en su conjunto, y particularmente sobre el mundo del trabajo, porque la contrapartida de esto es, digamos, los elementos que conocemos, el 50% de pobreza. Sí, que la guita no alcanza, que vos cobras el sueldo y no llegas a fin de mes de ninguna manera. Todo el escenario de crisis social que tiene lugar, digamos, como contrapartida de esta realidad. Ahora, creo, ya pensando, digamos, en el campo del socialismo y la izquierda, que es muy importante en estas circunstancias mantener la vara firme y no prestarse bajo ningún punto de vista como peón de brega de los campos, ¿no es cierto?, que están en disputa en esta crisis. ¿Y crees que no todos van por ese camino dentro de la izquierda? Sí, pienso que no, pienso que hay, digamos, esto tiene que ver con las reflexiones políticas que llevaron a la constitución de nuestra tendencia también, pero, digamos, ciertos, digamos, éxitos electorales o progresos electorales han introducido en la izquierda el virus del electoralismo. Es decir, yo defiendo que la izquierda se presente a elecciones como un instrumento para difundir sus ideas, realizar una propaganda política y buscar conquistar una adhesión mayoritaria, por supuesto. Pero ¿cuál es el peligro que puede existir? Y creo que en este caso existe. Adaptar el programa político y las posiciones políticas a el, digamos, el timón, digamos, la brújula, claro, el rumbo de una encuesta, digamos, el viento que corre en un sentido o en otro. Entonces, en momentos como estos es muy importante sostener una mira estratégica muy firme, máxime cuando, y esto no lo hemos tocado en esta charla, pero tal vez sea el momento de introducirlo, que nuestra sociedad está inscripta además en una crisis mundial que probablemente tenga un alcance inédito. El mundo está en una guerra. La guerra es probablemente la expresión más alta del punto al cual llegaron las contradicciones de esta sociedad capitalista. La colonización económica de Rusia y de China, que se pensó hace varias décadas atrás, cuando cayó el muro, etcétera, como salida a esa crisis, bueno, ha terminado desenvolviendo una crisis mayor. Exacto. Entonces, como en otros momentos de la historia, esa crisis quiere resolverse por la vía de la guerra, de la muerte, del uso eventual de instrumentos nucleares para dirimir las cosas. Entonces, cuando la situación llega a ese punto, toda la sociedad es interpelada y el problema de una revolución social, es decir, de una transformación completa de las relaciones políticas y económicas vigentes, vuelve a colocarse en la agenda. Y una izquierda muy adocenada, muy, digamos, volcada a la mediocridad, tiene que indudablemente también ser interpelada. Ese vuelco a la mediocridad,
tal vez de algún sector de la izquierda, ¿puede seguir todavía peleándose desde adentro para transformarla? ¿O sos de los que pensás que, bueno, es desde afuera, de la propia izquierda, ¿no? No, a ver, ocurre en este punto lo siguiente. Primero, no sé qué sería desde afuera de la izquierda, porque cuando me refiero a la izquierda me refiero a las ideas del socialismo, sí. Del gobierno de trabajadores, que en nuestro caso, la tendencia del Partido Obrero, que ahora estamos conquistando incluso el estatus de partido nacional. Lo sabía, sí. Como política obrera. Bueno, por supuesto, lo hacemos desde las banderas históricas del socialismo, del gobierno de trabajadores. Ahora, esto en primer lugar. En segundo lugar, nunca es bueno hacerlo desde afuera. Y desde el punto de vista de nuestra experiencia, luchamos por el derecho a tendencia en el Partido Obrero. Uh-huh. Es decir, a poder defender nuestras ideas como corriente interna. Porque naturalmente un partido político, mejor, peor, siempre es una construcción histórica, si es un partido que ha recorrido una trayectoria. Y entonces es importante defender esa construcción. Bueno, eso no fue posible. Se nos negó el derecho de tendencia. Entonces, por eso, los debates que sosteníamos tienen mucho que ver con estas cosas que estamos discutiendo acá. Bueno, en función de eso es que decidimos, ¿no es cierto?, batallar por nuestras ideas, formalmente u organizativamente construyendo la realidad que hoy estamos haciendo como política obrera, pero sintiéndonos o reconociéndonos históricamente como tendencia del partido del cual incluso hemos sido fundadores, con Altamira y con otros compañeros que forman parte de nuestro espacio. Exacto, exacto. Marcelo, la última, y abusando de tu tiempo y siempre tan generoso y amable con nosotros, la discusión que se da, sobre todo en los medios de comunicación y en cierta parte de la sociedad, de los planes sociales sí, los planes sociales no, los planes sociales auditados, los planes sociales con intercambio de trabajo. Danos tu opinión al respecto. Mira, el tema es el siguiente. Digamos, el plan social, desde el punto de vista de quien lo recibe, es una fatalidad. Es decir, ¿quién quisiera vivir de un plan social? Absolutamente nadie. Es la confesión más grande de una sociedad que no puede unir dos cosas elementales, que es el trabajo con las cosas que deberían ser objeto del trabajo. Es decir, hay millones de personas sin trabajar y del otro lado millones de viviendas sin poder ser construidas. Esta unión elemental, la sociedad en la que vivimos no la puede unir. Entonces, desgasta, derrocha parte de la riqueza social que no puede organizar como mercado, destinando una asignación, un plan social, simplemente porque hay una cantidad de gente que o se moriría de hambre en otra condición o desataría una gran rebelión, digamos, por su situación extrema. Ese problema, esa unión entre, digamos, el trabajo y el derecho al trabajo, requiere una gran tarea vinculada a una reorganización económica y social completa, porque vos te das cuenta que esto plantea, por un lado, bueno, un plan de obras públicas, un plan de urbanización integral, hasta en la propia ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Por supuesto. ¿No es cierto? Una urbanización real de las villas, de su integración al ejido de la ciudad como barrios. Y luego la capacitación. La formación, como la para formación que puedan... y capacitación de todas las personas que están en esa condición para que puedan insertarse en el mundo del trabajo. Las herramientas. Es una tarea gigantesca. Bueno, esto se quiere abordar desde un punto de vista capitalista con métodos completamente insignificantes y mediocres. Por ejemplo, transformando al plan en un subsidio para que alguien que iba a tomar un trabajador por 80.000 pesos, sí, pague menos, pagás 60 y los 20 te los llevas como plan.
Si hoy no toma un trabajador, ¿lo va a tomar porque reciba esos 20? Claro. Muy dudoso. Porque las razones por las cuales no toma un trabajador siguen vigentes. Están vinculadas a la economía considerada en su conjunto. No van a ser superadas desde ese punto de vista. No. Entonces son remiendos que no tienen alcance. Realmente no tienen alcance, por eso es muy importante. Una gran reforma. Claro, que el movimiento de desocupados se proyecte en el reclamo de esa transformación social. Exacto. Que requiere evidentemente una tarea de otra envergadura, porque una característica de esta sociedad en decadencia que estamos viviendo es que la desocupación ya no es simplemente una reserva de mano de obra ociosa para el capital que en un determinado momento de pronto se puede expandir. No, la desocupación tiene un alcance catastrófico de millones y millones de personas, a los cuales hay que sumar aquellos que se las arreglan como pueden, ¿no? La verdad que muy interesante, y en parte es lo que venimos diciendo. Es lo que venimos hablando a lo largo de todos nuestros programas. Sí, la verdad que bueno, me alegro que coincidamos. Coincidimos totalmente. Marcelo, la verdad que te queremos agradecer como siempre por estar. Por favor. Bueno, espero que no pase tanto tiempo como una pandemia para volver a vernos. Por supuesto, cuando quieran. Y gracias por aceptar el cafecito. Nos juntamos y conversamos. Bueno. Estaba muy bien el café. Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, economista, docente de la UBA, referente de la izquierda de hace muchos años, vino a conversar con nosotros en la mañana del arranque. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com